Estoy en comunicación telefónica con el ministro de Asuntos del Canal del Panamá, el expresidente, el doctor Arístides Royo. Presidente, un gusto saludarlo. El gusto es mío siempre. ¿Qué nos puede decir de las elecciones presidenciales de Panamá, donde resultó ganador el exministro Mulino? Bueno, le diré que fueron unas elecciones sumamente pacíficas. Ya es como una tradición en Panamá. Hace muchos años uno envidiaba las elecciones de Costa Rica y hoy resulta que son como las elecciones costarricenses de un país democrático. No hubo ningún incidente notable que reseñar. Así es que yo diría que todo salió muy bien y a las 9 de la noche ya se anunciaba quiénes eran los ganadores, no solamente de la presidencia, sino de alcaldías y de las diputaciones, porque estas elecciones son generales. ¿Qué nos puede decir del perfil del nuevo presidente panameño? Bueno, él es abogado, ha ejercido como abogado, fue ministro de Seguridad en la época en que Martinelli fue presidente. Y nada, él no figuraba entre los candidatos y la Corte Suprema decidió que podía ser candidato, tal como lo había señalado el Tribunal Electoral. Se puso una demanda de inconstitucionalidad y él fue declarado apto para ser candidato el día, creo que jueves en la tarde. Así es que en cuestión de 3 días ya él figuraba en las papeletas eh, cuando fue impugnado y luego fue restituido por la Corte Suprema como candidato. Se dice que Mulino es el candidato del expresidente Martinelli, que está asilado en la Embajada de Nicaragua. ¿Nos puede comentar cuál es la situación del expresidente Martinelli, que seguramente, si su delfín político accedió a la presidencia, va a ser beneficiado por algún indulto? Lo que hay que ver es si jurídicamente cabe un indulto o cabe una amnistía. Creo que no va a ser una tarea fácil porque el presidente Martinelli no fue condenado por delitos políticos, que es cuando aplican este tipo de normas de indulgencia. Él fue condenado por un delito que figura en el Código Penal de Panamá. Es decir, fue condenado por derecho penal común, no por un delito político. Pero bueno, ya verá el presidente actual qué medida puede aplicar, porque efectivamente Martinelli le ha traspasado los votos a Mulino, porque goza este presidente, expresidente Martinelli, de una gran popularidad debido a que hubo mucha bonanza económica durante su presidencia por la cantidad de obras que hizo. Es decir, aunque fue condenado por la Corte Suprema, la popularidad de él le fue traspasada a su candidato Molino. ¿Qué balance hace del gobierno saliente, del gobierno donde usted es ministro del presidente Laurentino Nito Cortizo? Un gobierno que tuvo grandes problemas, sobre todo primero porque recibimos una deuda externa bastante alta de 26.000 millones de dólares por parte del gobierno anterior, muchas deudas por pagar también por parte del gobierno anterior, pero aparte de eso, apenas a un año y un par de meses del gobierno, estalló el problema de la pandemia, el cual en ese primer año el gobierno dejó de percibir 4.400 millones de dólares. Y luego tuvimos también dos desgracias, la de Leta y la de la Iota, en las regiones altas de Chiriquí. En otras palabras, fue un gobierno que recibió o que tuvo problemas grandes en la economía. Sin embargo, fue el país que más creció en América Latina, se ha reducido la pobreza y se hicieron grandes conquistas. Sin embargo, bueno, pues en Panamá hay como un axioma. Cada gobierno siempre pierde las próximas elecciones cuando recomienda un candidato o cuando tiene un candidato emergido de sus huestes, ese candidato pierde. No se ha dado un solo caso
en que gane el candidato del gobierno. En este caso, el candidato del gobierno fue el actual vicepresidente Carrizo. ¿Se podría decir que la mayoría de los panameños no aprobaron la gestión gubernamental? Sí, eso suele ocurrir en Panamá, suele ocurrir. Bueno, una excepción fue Martinelli, porque ya le digo, fue un gobierno que tuvo mucho éxito económico e hizo grandes obras en el país. Pero normalmente la actitud del panameño es el cambio de gobierno con personas distintas cada 5 años. La última pregunta, una cosa que sorprendió ayer, la postulación del expresidente Martín Torrijos, hijo del líder Omar Torrijos, que usted tuvo la suerte de conocer y servir a la patria junto a él, que fue de candidato por fuera del PRD, del partido que lleva de candidato a Carrizo. ¿Piensa que el hijo de Torrijos, el expresidente Martín Torrijos, puede integrarse al PRD o va a seguir en la vida política fuera del partido donde su padre es uno de los máximos referentes? Bueno, eso habría que preguntárselo al expresidente Martín Torrijos, si él quiere seguir participando en política, si quiere hacerlo fuera del PRD y se intenta de aquí a 5 años volver a la palestra política candidatizándose. Así que él es el que tendría que decidir eso, pero él sí recogió, el partido PRD sí ha recibido una fuerte fragmentación. Ha habido pugnas internas cuando hubo los candidatos a ser elegidos candidatos a la presidencia. No quedaron muy conformes con la decisión que adoptó la mayoría. Así es que el partido al interno tiene que discutir, tiene que analizar su situación y tratar de ir al unísono en la marcha política hacia adelante. Porque hoy en día es un partido fragmentado, es un partido en el cual hay problemas internos que no han sido muy solucionados. Muchísimas gracias. Muy amable como siempre. Nada, encantado de saludarlo y deseándolo siempre lo mejor a ese gran país que es Argentina. Muy amable. Hemos hablado con Aristides Royo, a quien tuve la oportunidad de conocer. Fue presidente en el año 82 y ayudó a Argentina en la Guerra de Malvinas. Para más entrevistas, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.